Preciosa noche, entregándole este año al Señor y recibiendo el otro, el que viene. Entonces, mientras el mundo está en muchas cosas, nosotros estamos aquí. Bendito es el nombre del Señor, porque la palabra del Señor, el Señor le dijo: Padre, así como yo no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros debemos creernos, hermano. Nosotros debemos identificarnos con tener identidad de reino, no como simplemente creyentes, sino de un reino de poder, de un reino de gloria, de un reino de bendición. Así que qué bendición tenerlos por aquí y qué bendición tener visitas en esta noche. Que el Señor los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes y nos gozamos en verlos por aquí. Qué bueno, gloria a Dios. Esta noche tenemos una preciosa palabra, varias palabras que el Señor nos va a permitir compartir. Qué lindo el Señor, y para que sigamos en ese entender de los propósitos del Señor para nuestras vidas. Así que es una bendición, hermano, de que usted y yo podamos estar aquí en esta noche glorificando el santo y bendito nombre del Señor. Tenemos 364 días, inclusive 65, para estar y venir aquí una horita, una vez o dos veces a la semana. O sea que todo el tiempo es de nosotros. Qué lindo dedicarle este fin de año, estas horitas y el principio del otro en bendición para su vida, para su hogar, para su ministerio, en su trabajo, para su salud, la salud de su padre, la salud de su madre, la salud de sus hermanos, en fin, tantas bendiciones que tiene Dios para nosotros cuando nosotros nos apropiamos de ellas. Gloria a Dios. Hermanos, por favor, les pido que en reverencia a la bendita palabra nos pongamos de pie para leer este pedacito, y ahí sí nos sentamos a gozarnos escuchándola. Qué bendición. Esta noche, si usted trae hambrecita, pues vamos a estar comiendo, va a haber mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que gloria a Dios. Por favor, hermanos, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte Sinaí, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio, Dios mío, de poder estar aquí, mi Señor, que no estamos en un hospital muriéndonos, Dios mío. Mi Señor, que no estamos en un cementerio, mi Señor, que no estamos borrachos, perdidos en el mundo, mi Señor, sino que por tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu bondad, tu compasión,
Señor, estamos aquí gracias a la preciosa y bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, enséñanos y capacítanos en tu palabra sobre estos dos montes, Dios mío. El monte que arde en fuego, el monte de la indignación, el monte de la ira de Dios, el monte donde nadie puede acercarse a ti, mi Señor. Y el monte de Sión, el monte de la gracia, el monte de la sangre de Cristo, el monte del perdón, el monte del favor y la misericordia de Dios. Señor, glorifícate en tu palabra en esta bendita noche, en cada uno de nuestros corazones. Obra maravillas en nuestro entendimiento, mi Señor, porque si entendemos te podremos glorificar como tú quieres. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esta es una enseñanza muy particular, hermanos. Quiero dar un pequeño repaso sobre dos montes. El monte dice Sinaí, que arde en fuego, lleno de tinieblas, de penumbras, de humo que sube como el humo de un horno, que nadie se podía acercar al monte y Dios estaba ahí, su gloria estaba ahí, la nube estaba ahí. Pero que dice que todos temblaban ante lo que se decía y lo que se ordenaba, porque lo que Dios estaba ordenando era que nadie se acercara a él, que nadie se acercara al monte, que si aún un animal tocaba el monte, moría inmediatamente. Entonces esto habla de una forma de acercarnos a Dios en el monte Sinaí, una forma en la que el pueblo vino, necesitaban la sangre, la única sangre que Dios aceptaba para acercarse a él. Y nos habla entonces también de otro monte. Nos habla del monte Sinaí, el monte de la indignación, el monte donde no hay perdón ni misericordia de Dios, el monte de la indignación, y nos habla de otro monte. Por eso dice que usted y yo, la iglesia de Cristo, no se ha acercado a ese monte que arde en fuego y que hay una trompeta que va en aumento, que están aturdidos y que quieren salir corriendo de nuevo a Egipto, hermanos. Sino que los hijos de Dios, usted y yo, los llamados a través de la sangre de Cristo, dice que nos hemos acercado es a otro monte, al monte de Sión, a la compañía de millares y millares de ángeles, hermanos, a los espíritus de los primogénitos, aquellos que fueron llamados desde el Antiguo Testamento y que ahora están en el reino de Dios. Bendito es el Señor, que nos hemos acercado al juez de todo el universo, a Jesucristo y su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mire qué comparación entre acercarnos al monte en donde Dios les entregó la ley, les entregó 613 mandamientos, y al monte en donde usted y yo lo único que necesitamos es la sangre de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Qué gran diferencia entre nosotros estar cumpliendo mandamientos donde Dios está indignado todos los días, hermano, cuando usted y yo queremos acercarnos a Dios agregándole cualquier cosa a la obra de Cristo. Por eso mire la gran diferencia que hace Dios entre dos montes. El monte el cual sigue viviendo hoy Israel. El pueblo de Israel sigue viviendo bajo ese monte, bajo esos mandamientos, cumpliendo leyes, cumpliendo preceptos, cumpliendo estatutos, cumpliendo normas, hermano. Y nosotros, la Biblia dice que el que está en Cristo cumple toda la ley. Bendito es el Señor. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la diferencia que hace el escritor de Hebreos sobre dos montes, sobre dos formas de creer, sobre la ley y la gracia. Entonces, qué lindo, hermano, los dos montes. Monte Sinaí, monte de la indignación, monte del juicio, monte de condenación, monte en el cual nadie se atrevía a... Mire, Dios los llevó allá y estuvieron alrededor del monte un año, pero mientras solamente Dios les dio una licencia una vez que subieron 70. Les dio licencia y a Moisés le daba licencia, pero después de que el rato que estuvieron, nunca más ahí. ¿Por qué? Porque el que se arrimara, entonces tenía que morir. Entonces,
a partir de ese momento entendamos que vino Dios y desarrolló una cantidad de leyes para que un pueblo pecador pudiera acercarse a un Dios santo. Entendamos también de que el pueblo de Israel estaba en Egipto, no tenía ni Dios ni ley. Ellos no tenían mandamientos, y mientras no haya mandamientos no hay pecado. Mientras no haya una ley que le diga a usted que se puede pasar, que no se puede pasar un semáforo en rojo, usted se lo pasa y usted no viola ninguna ley. Acuérdese que primero no había leyes en Estados Unidos y en otros países europeos. Hay leyes que si usted se cruza la calle mientras el semáforo está en rojo, le ponen un parte como si fuera un carro. Pero antes no existían esas leyes, no había pecado, usted las podía pasar para allá y para acá. Igual, cuando ellos llegaron al monte Sinaí, llegaron fue para que Dios les entregara una cantidad enorme de leyes para mostrarle la imposibilidad de nosotros en nuestra carne poder acercarnos a Dios. Y como ejemplo, Dios les dio un modelo, que ese modelo siguió vivo hasta Cristo y sigue vivo hoy en día en el corazón de la mayoría de los hebreos. El templo o el tabernáculo, que es exactamente lo mismo. Al tabernáculo Dios le puso 3 carpas, o sea 3 puertas. La primera, que era blanca, que nadie podía atravesar, solamente los que venían a traer sacrificios lo entregaban y hasta luego. Y de ahí la puerta o el manto o la cortina para el lugar santo, y la otra, la cortina para el lugar santísimo, que nadie la podía atravesar sino un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros entendamos. Mire, ese pueblo, hasta que vino Cristo, siguieron viviendo, cumpliendo mandamientos. Vino Cristo y dice que los velos se cayeron, todos los velos se cayeron. Ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia. Entonces, muy importante esta enseñanza para que nosotros entendamos de que las obras que usted haga, las obras que yo haga, que le agreguemos a la obra de Cristo, Dios le suena la trompeta, inmediatamente hay temblor, hay fuego, hay indignación y condenación, hermanos. Eso es una realidad, esto no lo puede refutar nadie porque está textual. Entonces, todo lo que ellos querían siempre acercarse a Dios de alguna manera, tomen 613 mandamientos pues, para que traten de acercarse a mí, y nunca pudieron, jamás. Tuvo que venir Cristo a cumplir todos esos 613 mandamientos, y el que está en Cristo cumple los 603, y los otros 10 nosotros en el poder del Espíritu Santo los cumplimos cada día. Bendito es el Señor. Entonces, muy importante entender esta enseñanza que es profunda y maravillosa. En el Sinaí, que es el monte de fuego, ya lo leímos, la indignación, la trompeta. Esa trompeta habla del Nuevo Testamento, por allá en Corintios, y lo dice también por allá en Mateo, cuando viene el Señor, dice, y a la final trompeta. Es un ángel, el mismo ángel que tocaba la trompeta en el Sinaí viene a tocar trompeta. Multitudes de ángeles, imagínense, para que toda la humanidad le escuche, e inmediatamente viene el juicio de Dios. Entonces allá tocaba trompeta, y aquí esa trompeta cuando viene Cristo es lo mismo, para juicio. No es para bendición, es para llevarse a su pueblo redimido y para comenzar los juicios de Dios. Entonces, en el Sinaí, el monte que arde, el monte del fuego, el monte de la indignación de Dios, que nadie lo podía tocar, Dios mide nuestras obras contra el pecado que nos acusa. O sea, nosotros queremos hacer algo para Dios, pero hay unas leyes que nos acusan, unos mandamientos que hemos violado, que nos acusan. Y la Biblia dice que el que viola un solo mandamiento, la paga del pecado es muerte. Entonces, en el Sinaí Dios nos mide nuestras obras contra el pecado que nos acusa. Allí solo veremos una ley inmisericordia. En el monte Sinaí no hay misericordia. Dios les entregó la ley y les entregó un modelo para que estuvieran donde miles de años tratando de llegar a la gloria y nunca pudieron. El sumo sacerdote, para acercarse una vez al año, tenía que prepararse gran parte del tiempo, y después, cuando le tocaba el momento, entraba temblando. Tenía que entrar con una cuerda por si algún pecado había en él, si no había cumplido
rectamente cada uno de todos los mandamientos que tenía que cumplir para llegar al velo y atravesar el velo, entonces moría y lo tenía que sacar con ese, porque todo el que entrara allá también moría. Entonces el lazo era para que lo sacaran sin que nadie más muriera. Imagínense usted, hermanos, tratarnos de acercar a Dios cumpliendo o haciendo cualquier cosa, o porque tengo el pelo aquí, o porque tengo la bata allí, o porque hago esto, o porque hago aquello. Hermano, cualquier cosa que le agreguemos a la obra de Cristo es una inmundicia. Lo dice Isaías 64:6. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, que cuando tratamos de cumplir algún mandamiento en nuestras fuerzas, que no sea la obra del Espíritu Santo, para que usted en esa libertad entonces viva lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón, es una obra que le agregamos a la sangre de Cristo. Y mientras más obras hagamos, hermano, más nos acercamos al monte que arde. Porque hay gente que quiere hacer muchas cosas para Dios, y Dios lo único que quiere, por eso dice que estemos en reposo. En el Antiguo Testamento ellos buscaban un reposo. El Señor Jesucristo dijo que si Josué les hubiera dado el reposo, no estarían todavía buscando un reposo. Nuestro reposo, hermano, no es guardar un día. Nuestro reposo no es una cosa, nuestro reposo es una persona. Se llama Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Importante que lo entendamos, hermano. Entonces, mientras más tratamos de cumplir cosas, más nos acercamos a esa trompeta que decían, hermanos, que por favor no les hablara a Dios más porque iban a morir. Entonces, ahora, ¿con qué propósito fueron al monte que arde? Estoy dando simplemente un repaso rápido. Para ser pesados, medidos en la ley de Dios. Nunca no existían mandamientos. Mire que usted en su casa, usted a sus hijos, si usted no le pone ningún mandamiento, usted se va de viaje, cuando venga encuentra todo vuelto nada. Pero si usted les dice, no toque allí, no se meta allí, no abra aquello, ellos van a tratar de cumplir las cosas. Y lo que fallen, vuelve y se les dice. Igual, ellos no tenían mandamientos. Cuando llegaron al monte Sinaí, no había mandamientos. Entonces estaban muy bien. Ellos pensaron que habían llegado ya a la gloria de Dios. Y lo primero que se encontraron, una trompeta diciéndoles que cuidado, tocaban el monte. Y la voz de Dios diciéndole que el que tocara el monte moría inmediatamente. Entonces, hermanos, qué tremendo nosotros poder entender este Rey de Gloria, esa santidad de Dios, hermano, que hoy en día no se predica ni se enseña en muchos lugares, porque la gente se ha acostumbrado a estar donde el pastor que me gusta, o porque es muy querido, o porque ahí tengo familiares. Hermano, qué cosa tan inmunda. Tenemos que buscar en la verdad de Dios y nada más que la verdad, y donde la palabra de Dios sea la única autoridad en nuestra vida. En los púlpitos la única autoridad no puede ser otra que la palabra de Dios, porque la palabrería de nosotros es inmunda delante de Dios. Eso es una verdad, hermanos. Entonces, qué tremendo. Bajo el monte Sinaí, Dios nos ve en una total bancarrota. El que quiere acercarse a Dios con obras, con la cantidad de obras que hay por ahí, iglesias, hermano, que lo único que hay es obras y obras y obras. Y usted se corta un poquito aquí, ya mejor dicho, ya todo el mundo lo tiene enemigo. Apenas llegue, todo el mundo la están señalando. Obras de inmundicia. Todo lo que le agreguen a Cristo, a la obra perfecta de Cristo, va para el monte Sinaí, para la trompeta, para la indignación y para el fuego, las tinieblas, la oscuridad y la indignación de Dios. Hermano, tenemos que entender esto, por favor, que ahí está en la palabra claramente. Pablo claramente dice, y estamos enseñando los jueves, quién escribió el libro de Hebreos. Y tenemos como 8 o 9 formas de por qué Pablo fue el que escribió Hebreo y por qué no pudo ser ningún otro. Bíblicamente, todo lo muestra la Biblia. Entonces, el escritor de Hebreo está haciendo comparación entre acercarnos a Dios cumpliendo mandamientos y acercarnos a Dios unidos a la vid verdadera, unidos a Cristo. Porque unidos a la vid verdadera vamos a dar fruto, mucho fruto. Y Él nos va a poner a prueba para que demos más fruto. Bendito es el nombre del Señor. Pero pegados a Cristo, pegados a la vid y llenos del Espíritu. Entonces, en el monte Sinaí, el monte que arde, porque vamos a ver dos montes. En el monte que arde, Dios nos ve en bancarrota espiritual. Cuando el pueblo llegó allá, todos, porque habían llegado, el pueblo de Dios lo sacó con poder. Hermano, mire 10 obras que hizo Dios
allá en Egipto, las moscas llegaban hasta Gosén. Pongámosle que Gosén era Antioquia, donde estaba el pueblo de Israel, y las moscas llegaban hasta el límite de Antioquia. Ni una sola se pasaba para el pueblo de Israel. Imagínese usted qué poder. Cuando llegaron, que los sapos y toda esa, y que la sangre, todo llegaba hasta ahí y nada pasó. Entonces un pueblo enseñaba a ver esa gloria. Bueno, somos el pueblo de Dios. El Señor ya acabó con Egipto, acabó con el faraón, acabó con todo, cerró el mar y se los tragó. Ahora nosotros vamos para el monte Sinaí, todos felices, cantando. Usted ve las danzas, porque ahí empezó Miriam o María a cantarle danzas y todos a cantarle los coros al Señor. Pero apenas llegaron al Sinaí, la trompeta, hermano, que los aturdía. Esa trompeta la necesitamos nosotros, hermano, cada que nos queramos acercar al Señor en nuestras obras, en obras legalistas. Esa trompeta la necesitamos nosotros cada instante, hermano, porque solo la sangre de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente para nuestras vidas. Entonces, en el monte Sinaí hay indignación y condenación. Pero Dios mismo provee todo lo necesario para perdonarnos de todos nuestros pecados en el monte Sión. El monte Sión, acuérdese de lo que hablaba Abraham, que él buscaba la ciudad, aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, Sión, la celestial. Lo dice Apocalipsis también, 21, cuando la Sión, la celestial, baja a la tierra. Entonces, Dios se proveyó a sí mismo, hermanos, a través de su Hijo, para nuestra salvación, pero en el monte de Sión. En el monte Sinaí no hay nada que ofrecerle a Dios, solamente mandamientos que nos acusan. Todo lo que usted y yo queramos guardar de los 613 mandamientos de la ley de Dios, para acercarnos a Dios, es inmundo delante de Dios, monte Sinaí. Pero cuando usted y yo no podemos cumplir nada, sino que buscamos la misericordia de Dios a través de la sangre de Cristo y su Santo Espíritu, entonces llegamos al monte de Sión. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, y el Señor Jesucristo, a través de su muerte, proveyó el pago que era necesario para cumplir todas las demandas de Dios. Dios puso 613 demandas. Ya en el nuevo, allá habían 10 mandamientos de la ley moral y 603 mandamientos de la ley civil, ceremonial y cultural. Entonces, por eso es que Dios no aceptará nada, hermano, de nosotros que contribuya para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, hermano, tenemos que entender la palabra, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, acuérdese que al él ser crucificado, dice la Biblia que antes de morir, él dijo, consumado es. Todos los negocios de mi padre que él comenzó cuando él habló, cuando tenía 12 años, que dijo, en los negocios de mi padre estoy, le dijo a María y a José, los cumplió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. O sea, todo lo que ningún ser humano podía cumplir, él lo cumplió perfecto. Y el que está en Cristo dice que cumple toda la ley. Entonces, qué importante. Lo único que Dios acepta de usted y de mí y de la iglesia y del ser humano en general son nuestros pecados y depravaciones que clavaron a su Hijo en la cruz. Eso es lo único que Dios acepta de nosotros y es bienvenido por Dios. Entonces, el que tenga más o el que tenga menos, no, eso no importa. Lo importante es que Él acepta eso como nuestro único servicio y aporte a la salvación. Todas nuestras inmundicias, eso es lo único que Dios acepta. Entonces, así, hermanos, que estos son los dos montes. El monte de las obras de la ley, que la gente cree ser mejor que otros porque tienen unas formas de vestir, unas formas de llevar cosas. Hay lugares en donde le dicen a usted no puede escuchar a ningún otro pastor, solamente escuche a los pastores de aquí, este ministerio, antibíblico y además perverso, porque la fe viene por oír. La palabra de Dios, no por oír a este pedazo que hay aquí o a cualquier otro, sino la palabra de Dios. Entonces, importante. Entonces, el monte Sinaí, con nuestras obras, al monte de Sión, solamente con la obra de Cristo.
En el monte Sinaí Dios nos muestra nuestra inmundicia e imposibilidad de acercarnos al fuego consumidor a través de cumplir cosas. Y en el monte de Sión Dios nos provee su salvación a través de la obra perfecta de Cristo. En el monte Sinaí el hombre trata de ganar su salvación, aunque nunca la obtendrá. Mire, la mayoría del pueblo cuando vino Cristo, eso estaba invadido de escribas y fariseos y de libros de lo que llaman ellos la palabra oral, que se pasaban de generaciones en generaciones a través de diciendo la palabra, se la grababan, y sobre eso hay libros y multitudes de mandamientos. Cuando el Señor les dijo que ellos cambiaban su palabra por las tradiciones de los ancianos, era que le habían agregado, hermano, miles de mandamientos. Hay una parte donde dicen que son alrededor de 6,000 mandamientos que le agregaron a la Torá, a la palabra de Dios, a la palabra de enseñanza. Entonces, Dios, hermano, encerró toda su sabiduría en los 66 libros, lo que estamos viendo nosotros en quien escribió Hebreos. Porque los 66 libros están diseñados en la lámpara, en la ménora. Dice que tiene 66 partes y usted las puede contar una por una, y son 66, no 67 ni 65. Perfectas, igual a los 66 libros del canon bíblico. Entonces, ¿por qué no están los libros apócrifos? ¿Por qué? Porque en el diseño eterno de Dios, Dios solamente hizo la lámpara que habla de la luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, 66 libros. Y lumbrera a mi camino, 66 libros. Entonces, por eso los apócrifos. Cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y por qué los apócrifos? Este libro que es tan bíblico. Porque Dios solamente diseñó una lámpara con 66 partes que habla de los 66 libros. Y todo eso está ahí, hermano. Ahí, como para niños. Entonces, en el monte de Sión es Dios quien provee todo para nuestra salvación. Dios, no nosotros. En el Sinaí el hombre es condenado por sus propias obras. En el Sión es un regalo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, es muy importante, hermanos, que usted y yo nos definamos por un monte. Porque hay gente que, un hombre que predica, los ha llevado en su intelecto y en su filosofía y en su manera de ver la vida, los ha llevado a guardar una cantidad de cosas. Y yo conozco un poco de gente, hermanos, que guardan cosas como locos, pero no son capaces de guardar esta, la que se origina y se enciende desde el infierno. Entonces, es importante que nos definamos por un monte, hermanos. Y Dios nos dice, a través del apóstol, nos dice que no nos hemos acercado nosotros. Dice que en la versión Dios habla hoy, en la versión Pueblo de Dios para Todos, y en otras versiones dicen que no nos hemos acercado como los israelitas al monte que arde en fuego, lo dice más explícitamente, sino que usted y yo, los creyentes en el Mesías, nos hemos acercado a Sión, a la ciudad celestial, a la sangre de Cristo, su sangre rociada. Entonces, qué lindo, hermano, nosotros poder entonces entender estas cosas esta noche y poder desarrollar estos dos montes. El monte Sinaí representa la ley, 603 mandamientos. Y el intento del hombre por acercarse a Dios guardando mandamientos. Mire que ellos, hermano, tienen tantos mandamientos que es imposible. Mire lo que les dijo Pedro por allá en Hechos capítulo 15, que están hablando de que no, que por qué Pablo está diciéndole a la gente que no judaice, que está en contra del judaísmo. Y entonces viene Pedro y dice, ¿por qué ustedes tientan a Dios tratando de ponerle cargas y yugos al pueblo, a los gentiles? Cargas y yugos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Estaba hablando del monte de Sinaí, el monte que arde, lo que muchos quieren cumplir. Mire, hermanos, yo no sé si usted lo ha probado. La mayoría seguro que sí. Cuando viene el poder de lo alto a su vida y a mi vida, todo es transformado. El fornicario no fornica más. El mentiroso no miente más.
El adúltero no adultera más. El ladrón no roba más. El borracho no se emborracha más. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural, no unas leyes escritas en piedra o en un libro, sino escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo haré, Ezequiel 36, 27, y yo haré que guarden mis mandamientos cuando venga el derrame, el poder de lo alto, y los pongan por obra. Es una obra del poder de lo alto. El Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no nos quiere ver en el monte Sinaí, hermanos. Dios no nos quiere ver allá. Dios nos quiere ver en el monte de Sión, allá donde está su Hijo y la sangre preciosa que Él subió a presentar. Entonces, no podemos guardar las demandas de un Dios santo sin el poder de lo alto, sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nadie se puede acercar a ese monte, hermano, al monte de Dios, porque el monte Sinaí era un monte de Dios, pero después el Señor nos dice que el monte de Sión también es un monte de Dios. El uno para mostrarnos nuestra inmundicia a través de las leyes que nos entregó, y el otro diciéndonos: ustedes no pueden cumplir nada, por eso, Padre, sacrificio, ofrenda por el pecado no quisiste, lo detestaste siempre, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. He aquí vengo yo, Señor, quita todo eso y establéceme a mí para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo postrero. Quita el Sinaí y establece el monte de Sión. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Es importante entender la palabra, hermano. Entonces, nadie se puede acercar al monte de Dios ante el fuego consumidor y seguir vivo. Eso lo dice la Biblia. No hubo ni habrá nadie, hermanos, que se pueda acercar a Dios con obras y seguir vivo. Nadie. Ahí el Señor dio en la muestra esa película tremenda, hermano, donde Dios lleva a 3 millones de personas y animales. ¿Quién sabe cuántos millones eran con los animales? Y el que tocara el monte moría. El que se quiera acercar a mí a través de cualquier obra que no sea la obra de mi Hijo, muere. Y habrá muerte eterna. Todos los hebreos que dicen que Dios es su Padre, que son el pueblo escogido de Dios, si no van a Dios a través de la sangre preciosa de Cristo, todos van derechito para el infierno. Todos. Aquí nadie se salva por ser de una raza. La Biblia dice claramente que ya en el Señor no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que todos estamos en la fe de Abraham. ¿Y cuál era la fe de Abraham? Abraham no estaba buscando la Jerusalén que está en el Medio Oriente. Él decía que él buscaba y anhelaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es muy importante, hermanos, que hagamos diferencia entre la religión y lo que es de Dios, hermanos, para nuestra vida, para andar en poder de Dios y no en religión, hermanos. El monte Sinaí no era un lugar muy seguro para estar, ya que esa montaña no se podía ni tocar. Entonces, Dios les dejó tener esta experiencia, hermanos, con un propósito, para que nadie tratara de acercarse a Él como está. Es necesario. Por eso dice que Él mismo conformó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, para llevarnos a la estatura. O sea, Dios mismo tiene que hacer una obra en nosotros para poder llevarnos allá. Necesitamos, hermano, ir al monte de Sinaí. Allá necesitamos, mire, la persona que nunca se ha acercado a Dios necesita primero que todo ir al monte Sinaí, porque en el monte Sinaí Dios le va a mostrar. Porque es que muchos decimos por mucho tiempo: no, es que yo no le hago mal a nadie, hermano, no le robo a nadie, tengo mi esposa, la respeto. O sea, todos nos guardamos todas las cositas y somos mejor que nadie. Entonces, como yo no le hago mal a nadie, no necesito a Cristo. Entonces, como no necesito a Cristo, me voy para el monte Sinaí, porque en el monte Sinaí no está Cristo. En el monte Sinaí están las formas y la fórmula que Dios les dio a través del sacerdocio y el tabernáculo para llevarnos a Cristo, según dice Gálatas, ya lo leemos. Entonces, ese monte era intocable. Nadie podía acercarse. Y en este monte Sinaí Dios estaba preparando el ambiente, hermanos, para entregarles la ley de Moisés. Mire, Dios, todo ese show que hizo Dios, ese show temerario, que inclusive le dijeron: Moisés, por favor, no hables tú dile a Dios que no hable con nosotros, no, tú habla con él, nosotros obedeceremos todo lo que él diga. Qué grave, oiga, qué error cometió tan grande el pueblo de Israel, diciendo a través de sus líderes:
dígale a Dios que nosotros cumpliremos todo, en vez de decirle, dígale a Dios que no podemos cumplir nada de lo que Él está hablando, que necesitamos su misericordia. ¿Van a cumplir todo? Entonces tomen pues esa lista. Entonces, ¿para qué Dios los llevó al monte Sinaí? Vayamos entonces a Éxodo capítulo 20, verso 20. Dice, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, mire hermanos, que el Señor aquí está diciendo a través de Moisés cuál fue la razón por la que el Señor les mostró toda esa gloria, esa trompeta, ese monte temblando, las amenazas de muerte por toda parte. Dice, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, el autor de Hebreos les dice que para poder entrar, llegar a Dios, necesitan acercarse a otro monte, que es lo que vimos, que es lo que vamos a ver a partir del verso 22 de Hebreos. Porque en el monte Sinaí no existe gracia. En el monte Sinaí ya vimos, hermanos, solo hay indignación de Dios. No hay misericordia ni hay perdón. O sea, nosotros tratando de guardar mandamientos, hermanos, en nuestras fuerzas. El único propósito del monte Sinaí, mira el propósito del monte Sinaí, era entregarles la ley a un pueblo que no tenía leyes, la cual los llevaría a Cristo para salvación. Gálatas 3:24. Ahí quedamos la semana pasada. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro. Ayo es maestro. O sea, la ley que Dios les entregó, los 603 mandamientos, eran un maestro que Dios les entregó. Dice, para llevarlos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo. Por supuesto, en la palabra. Y en esos mandamientos que hablaban de Cristo y mostraban a Cristo. Entonces, y después del Sinaí el pueblo comenzó a servir a Dios bajo el modelo, pero nadie, mire que las barreras que Dios puso en el monte Sinaí las puso en el tabernáculo. Nadie se podía acercar. Si cualquiera traspasaba por alguna de las partes, dice por allá el Señor en Juan capítulo 10, dice que el que no entre por la puerta es saltador y ladrón. Entonces nadie podía violar esas carpas blancas, nadie, porque moría. Nadie se podía, ninguno del pueblo se podía meter al lugar santo nunca, porque inmediatamente moría. Mire lo que le pasó a Nadab y a Abiú, y ellos tenían permiso para entrar todos los días, solamente al lugar santo. Entonces, mire que la misma barrera del monte Sinaí las puso Dios en su modelo hasta que vino Cristo. Nadie se podía meter al templo cuando Cristo estuvo en la tierra, si no era de acuerdo a un orden. Acuérdese cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice que le tocó el turno según el orden de Abías. Le tocó el turno para entrar a ministrar, simplemente a prender el incienso. Si entraban sin el turno, había causa de muerte. Entonces, la misma barrera hasta que vino Cristo. Y sin embargo, hermano, miren, lo más increíble que a mí me parece, hermano, viendo la palabra tan clara, me parece increíble que hoy en día quieran construir el tercer templo, hermano, seguir con los 603 mandamientos, cumplir, matar animales, tratar de llegar a Dios, hermano. Monte Sinaí, se les olvidó la trompeta. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 11, claramente lo dice. Anótelo para que después lo lean en la casa. Así lo dice, hermano, que no les sirvió y que todas esas cosas se escribieron. Versículo 11.
de 1 Corintios 10 es: para nuestra enseñanza se escribieron, hermano. O sea, que todo lo que ocurrió en el monte Sinaí, Dios lo escribió para nosotros. Mire usted qué hermosura. Mientras Él estaba desarrollando toda esa temeridad, lo estaba escribiendo, era para usted y para mí. Mire usted qué hermoso. Así lo dice textualmente la Biblia, léalo y verá. Que dice que eso se escribió fue para usted y para mí. Lo mismo dice Romanos capítulo 15, verso 4. Que lo que se escribió como ejemplo para nosotros. Entonces, mire que esa misma temeridad, ese mismo amenazas de muerte fueron hasta que vino Cristo en el templo de Herodes, y quieren construir el otro templo, y además están judaizando a todo el que puede, por ahí que mesiánico, hermano. Todo el que se va a ir a cumplir leyes, hermano, mándelo para el monte Sinaí, porque allá lo tiene Dios marcado, el monte Sinaí. El monte de Sión, el monte, la Sión, la Jerusalén celestial, donde están millares y millares de ángeles. A esa fue la que Dios nos dice que nos acercamos los creyentes, no a Sinaí, sino a Sión. Ojalá que Dios le permita a usted, hermano, y a mí entender estas cosas. Entonces recibieron 603 mandamientos para mantenerse en el camino hasta la revelación del único sacrificio que agradaba a Dios, su Hijo, para llegar a la Jerusalén celestial. Entonces, nunca, hermano, nunca nadie ha sido salvo por guardar la ley de Moisés. Nadie. Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham y cómo fueron salvos los que fueron salvos ahí, Aarón? Fueron salvos únicamente después de que Cristo murió y resucitó y Él presentó su sangre. Ahí fueron salvos, por la sangre de Cristo. No por haber cumplido ni un solo de los mandamientos. Es muy importante entenderlo, porque ellos quieren ganarse la salvación guardando cosas, o porque camino así, o porque me motivo así, o porque, hermano, nadie ha sido suficientemente bueno para guardar la ley y en sus fuerzas ganarse el cielo. Imposible. Gálatas 2:21, hermanos. Mire lo que dice: no desecho la gracia de Dios, o sea, la que está en el monte de Sión. No desecho esa por irme a guardar la ley. Ahí lo sigue diciendo abajo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire qué claro como el cristal. No desecho el monte Sinaí, porque si sigo guardando la ley, entonces por demás murió Cristo. O sea, para el monte Sinaí, donde hay fuego y la trompeta y la indignación y condenación. Claramente, hermano, lo dice la Biblia. Entonces el monte Sinaí fue la muestra de que sin Cristo es imposible acercarnos a Dios. El pueblo estaba, hermano, pero es que mire, inteligentemente usted y yo nos podemos preguntar. Yo le digo, hermana o hermano, pero si Dios lo sacó de Egipto con ese poder, dice: he aquí mi pueblo, mi amado, mi hijo, así llamó a Israel, mi hijo. Le mostró poder, los defendió. Todos los que se metían con ellos, el Señor los acababa y los lleva al monte Sinaí y nadie se le puede acercar. Hermanos, ¿qué significa eso? Por eso Dios les dio la ley, para que ellos entendieran de que era imposible que guardando cosas acercarse a Dios. Nunca nadie ha sido salvo guardando mandamientos. Fue la sangre de Cristo, hermano, es la sangre de Cristo la que salvó a los que nosotros leímos ahorita en esa lista. A los espíritus, a los primogénitos, hermanos, los que cuando Cristo resucitó, dice que resucitaron cantidades. Esos subieron con el Señor. Entonces, es imposible, hermano, acercarnos a Dios sin Cristo. Cada obra que nosotros hagamos en nuestra fuerza nos acusa más. Monte Sinaí, la trompeta. En el Sinaí simplemente los israelitas recibieron el plan de vuelo. Allá les entregaron el plan de vuelo, cómo volar y cómo llegar hasta otro lugar, para iniciar el camino hacia Canaán, la terrenal, o sea, hacia el Medio Oriente. Y de allá esperar al Mesías, y a través del Mesías y a través de su sangre, entonces ir a la Jerusalén celestial. Eso simplemente fue lo que reciben en el monte Sinaí. Y allí en Canaán cogerían el avión. Primero hay un plan de vuelo que los llevó del Sinaí
al Medio Oriente y ahí cogen el avión o el cohete o esa sangre preciosa que los lleva al monte de Sión o la Jerusalén celestial, hermanos. Vayamos a Jeremías, capítulo 8, verso 8. Vamos a ver esta enseñanza en dos partes. ¿Para qué? Para que ahorita en 20 minuticos podamos orar y tomar un alimento. Y para que la noche, hermanos, apenas comienza. Y nos vamos a deleitar y a gozar con la palabra del Señor, hermano. Tenemos que ir cargados de energía mañana, hermanos, para este año. Mire lo que dice Jeremías 8:8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Cómo le parece? Cuando vino Cristo, los escribas y fariseos con su pluma cambiaron la palabra de Dios. Le metieron 6,000 mandamientos más. Miles de mandamientos más, hermano. Mire lo que ahí lo dice textualmente. Yugos. Por eso mire que Pedro habla de yugo en Hechos capítulo 15. Y el Señor después dice, acérquense a mí, porque ligero, fácil es mi yugo. O sea, ¿cuál era el yugo de Cristo? Hermanos, ¿cuál era el yugo de Cristo? Cumplir 613 mandamientos. Ese era el yugo de Cristo. Por favor, entendamos. Por eso Él dice, ustedes no pueden con ese yugo. Vengan a mí, los que estén cargados con miles de mandamientos que les impusieron los escribas y fariseos. Y Él les dice a los judíos, vengan a mí porque fácil es mi yugo. O sea, yo puedo cumplir con esos 603 mandamientos que ustedes no pueden cumplir. Vengan a mí. Fácil es mi yugo y ligera mi carga. Hermano, ¿para qué seguir cumpliendo cosas? Les dijo el Señor, vengan a mí que yo voy a cumplir todo por ustedes. Qué lindo es el Señor, hermanos. Vayamos a 1 Corintios 15:2. Dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿a cuál palabra se refiere? Al testimonio de Jesucristo. Dice, si retenéis el testimonio de Jesucristo, la obra de Cristo, la palabra del Señor, sois salvos. Si no retenéis el testimonio de Cristo, creísteis en vano. Mire qué grave. Dios, hermano, les dio la ley para que vivieran bajo un estándar divino. ¿Para qué son las leyes? El gobierno nos da leyes para que vivamos bajo un estándar civil, o sea, organizado, no como animales. Dios les entregó la ley para que vivieran bajo un estándar, como una nación de principio, porque Pablo dijo que la ley es buena, santa y maravillosa, la ley de Dios, pero nadie la podía cumplir. Y a través de la ley, de los mandamientos, todos nosotros somos medidos, hermanos, pesados en balanza. Por ahí hay una enseñanza que el Señor me permitía organizar para hoy, pero no alcanzamos. Va a ser muy profética, hermanos. Yo le digo, cuando la comencemos a ver que el Señor nos permita, le digo que yo terminé, y no la he terminado, pero cuando cerré el libro para no escribir más, terminé angustiado, cargado, preocupado. Y cuando el Señor me permita traerla, yo creo que será dentro de 8 días tal vez, en el próximo, no este domingo sino el otro, porque este domingo de pronto terminamos lo de la lengua. Usted va a ver que esa palabra se le va a cumplir a mucha gente. De pronto a usted, de pronto a mí. Pero es tremendo cuando el Señor nos habla a través de su palabra profética, hermanos. Que el Señor nos ayude
a creerle y que el Señor nos fortalezca en este año que viene, hermanos. Esa palabra es para este año. Tremenda. Muy preocupado estoy por la palabra. Triste conmigo mismo. Y es sobre las pruebas que Dios permite en nosotros, o que Dios va a permitir en nosotros. Señor nos permita desarrollarla. Entonces, hermanos, la ley, y entonces vamos a ver cómo Dios nos mide. La ley nos mide en balanza, y cuando nos mide la ley, los mandamientos, nos declara culpables. Dios a través de la ley nos encuentra a usted y a mí faltos. Por eso, lo que cuando usted y yo estamos faltos, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Pégate a mí. Porque separados de mí, tratando de cumplir cosas de nuestras fuerzas, nada podemos hacer. El Señor lo dijo claramente, hermanos. Entonces, y ante la justicia de Dios, no importa si somos más justos que otros. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios ante su justicia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos cumplir la justicia de Dios, es imposible. Cristo cumplió la justicia de Dios en la cruz y Él nos imparte esa justicia, cambió nuestra inmundicia por su justicia. Él recibió todo el juicio de Dios que era sobre nosotros, lo recibió Él. Y es muy importante, hermanos, que yo siempre menciono lo que ocurrió en el monte Sinaí, porque no se nos puede olvidar lo que ocurrió en el monte Sinaí. Y también les hago una pregunta por ahí derecho para que la investiguen. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Si fue Dios o fue el hombre. Muy importante que usted lo investigue, porque todo eso tiene que ver con lo que sucedió en el monte Sinaí. Acuérdese que en el monte Sinaí, hasta el monte Sinaí, nadie podía tocar a Cristo. Dice que trataban de despeñarlo y sobrenaturalmente, usted sabe lo que es, cientos de personas tratando de cogerlo para matarlo, para apedrearlo, y de un momento a otro se les desaparecía. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, el brazo de Dios estaba con él. Pero ¿qué pasó en el monte Sinaí? Que a partir del monte Sinaí, Dios se apartó de él. La deidad se apartó de él. Él quedó solo. Y Él lo dijo claramente en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Entonces, por eso es muy importante entender, porque cuando usted y yo entendamos verdaderamente quién murió en la cruz, entonces vamos a entender otras doctrinas que están bien raras ahí, que nos las han enseñado por años. Por eso es muy importante entender. ¿Por qué? De una vez le adelanto. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. ¿Y Cristo fue? ¿En qué? En todo. Y la Biblia dice que Dios no puede morir. Es muy importante entender la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en el monte Sinaí es maravilloso. Y Dios lo mostró con tinieblas a plena luz del día. La separación de Dios y las tinieblas que le va a tocar a todos los condenados. Entonces, es importante, hermanos, que Dios sigue buscando adoradores que den la medida de Cristo. Ese es el adorador que Dios busca. Él busca adorar en espíritu y en verdad. O sea, que den la medida del ser humano que fue tentado en todo y que murió en una cruz. ¿Por qué? Porque en ese Cristo somos declarados justos. Entonces, hermanos, por eso no encontraremos nosotros salvación guardando cosas solamente en Cristo. En el monte Sinaí solo hallamos el conocimiento de nuestro pecado y la condenación que nos espera. Romanos 3:23, porque la paga del pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El otro es Romanos 6. Por eso nadie se podía acercar, hermanos. ¿Por qué? Porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Dios les entregó un plan para llegar a la gloria de Dios, que nunca pudieron, hermanos. Nunca pudieron. Cuando vino la gloria de Dios, dice Juan 1:14, que vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y dónde vieron la gloria de ese verbo que se hizo carne? En el monte de la transfiguración. Dice que vieron la gloria de Dios cuando vino Moisés y Elías. Entonces, el estándar que ellos recibieron y que usted y yo tenemos, hermano, mire, usted y yo tenemos ese estándar hoy que ellos recibieron en el Sinaí, es este. Primero, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Usted y yo tenemos que revisar qué hay más importante. Ojo, hermano, porque es que usted, mire, usted puede decir, no, es que yo no tengo dioses ajenos delante de mí. No tiene dioses ajenos. ¿Cómo fue que Dios escogió los levitas para él? Vivían para él 24 horas al día, 360, porque el calendario hebreo solamente tiene 360 días. Vivían 360 días, 24 horas al día para Dios. Dios a usted no lo llama levita, sino real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermano, linaje escogido, para que vivamos para Dios. Entonces uno dice, no, yo no tengo dioses ajenos, pero hay gente que el trabajo no le permite glorificar a Dios cada día de reposo. Entonces, si usted en la verdad delante de Dios se muestra ante ese mandamiento, usted viola ese mandamiento, o yo lo violo. Porque Dios nos llama a usted y a mí linaje escogido. Ya usted no es levita, porque cambiado el sacerdocio levítico, necesario es que haya cambio de ley. Hay una nueva ley, y en la nueva ley Dios lo llama a usted linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, primer mandamiento, mire, del Sinaí, que violamos. Si hay algo más importante para usted en este mundo que Dios, usted dice no, pero en el hecho sí. O es su mujer, o son sus hijos, o es su trabajo, o es la pereza, o es lo que sea, hermanos. Pero hay cosas que, a pesar de que el pueblo de Dios vivía totalmente para Dios, usted hoy en día va a Israel y todos esos ortodoxos son hombres que aman a Dios con toda su vida, con toda su existencia, con todo su ser, lo adoran aunque no tienen entendimiento. Dios se los va a abrir en su momento. Ellos viven 24 horas al día para Dios. Pero la iglesia llamada por el Señor tiene cosas, o sea, primer mandamiento, lo violamos. No tendrás dioses ajenos, pues ahí tiene un Dios ajeno. Entonces, Éxodo 23, ahí lo dice, anótelo, hermano. Segundo mandamiento de esa ley que nos pesa, nos mide y nos declara faltos. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Qué significa en vano? Sin propósito. O sea, que no haya poder. Hermano, el nombre del Señor, que es lo más grande y poderoso que hay, no lo podemos usar en vano. Porque yo le estoy predicando a la gente, le predico a la gente, y resulta que ese nombre y esa palabra no tiene poder sobre mi vida, porque yo sigo en pecados y delitos. Entonces lo estoy usando el nombre de Dios en vano. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿en qué nombre predicamos? ¿En qué nombre oramos por la gente? ¿En qué nombre le pedimos al Padre? Dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, no solamente en el nombre de Cristo. Mire cómo se viola el nombre del Señor en el tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy en día para los hebreos es el sábado, para nosotros es el primer día de la semana, que equivale a domingo. Y para la gente se le da lo mismo venir un domingo que no venir, hermanos. Estamos hablando de los 10 mandamientos de Dios, hermanos. Por favor, entendamos. Yo solamente estoy leyendo la palabra del Señor. Honra padre y madre, hermano, hay que honrar padre y madre. No matarás. La Biblia dice claramente que el que odia a su hermano, el que habla mal de su hermano, es un asesino. Entonces, mire, cada uno de los 10 mandamientos, hermano, los violamos. O algunos de los 10. Entonces, con solo violar uno, violamos 613. Porque lo que cumplió Cristo al yo violar, ¿por qué lo violamos? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? O el Espíritu Santo lo tenemos contristado, o lo apagamos del todo, o no tenemos Espíritu Santo. No hay poder de lo alto en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque el Señor prometió y dice, en aquel día, dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia. Habla del
El Espíritu Santo, que hablaba también Joel 3. El Espíritu Santo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Os daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu, el poder de lo alto, dentro de vosotros. Y yo haré, mire usted, que guarden mi mandamiento. O sea, ya no hay yugos ni nada, no existe. El poder de lo alto prometió que usted y yo guardaríamos la ley, porque Él lo haría que la guardáramos. Él nos da ese poder, y que los pongan por obra, hermanos. Entonces, ¿cómo violamos nosotros? Entonces, para eso se entregó la ley, para que nos miráramos como en un espejo ante ella. Entonces, todos quedamos cortos ante la ley de Dios, hermano. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque Él dice, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Es la obra del Espíritu Santo que obra en usted y que obra en mi vida. Pero usted y yo sí tenemos el poder de contristarlo o de apagarlo. Y cuando el Espíritu Santo entonces está contristado, no puede operar el Señor ese poder en nosotros. Entonces el Sinaí, el monte, tenía ese propósito, mostrarnos nuestra inmundicia, y entonces ya todo el show que Dios hizo era para quitarnos del frente. No los quiero ver, y les entregó un modelo para que nunca pudieran acercarse a la gloria de Dios. Nunca pudieron acercarse. Dice que cada año, si entraba el sumo sacerdote y no moría, les daba perdón solamente por ese año. Y tenían que comenzar otra vez a guardar los mandamientos. Y una vez al año, al final ya volver otra vez a entrar a que Dios los perdonara. O sea, nunca. Y no los perdonaba, sino que cubría su pecado hasta que viniera el sacrificio perfecto, Cristo. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 27, verso 15. Para que usted y yo entendamos las maldiciones, hermano, que hay para los que no guardan la ley de Dios, y para los que intentan guardarla y la violan. 15 al 26, mire, pues ahí está, no lo vamos a leer todo, pero ahí están. Están todas las maldiciones, ahí anótelo usted, para cada pecado y su condenación, para los que no cumplieran perfectamente con cada mandato de Dios. Ahí están, anótelo para que lo lean en la casa. Todo mandamiento que usted violaba, ahí, juicio de muerte ahí mismo, juicio. Entonces, la ley demanda una obediencia perfecta a 613 mandamientos. ¿Cuándo usted y yo vamos a cumplir eso, hermano? O sea, nos toca irnos para el monte Sinaí, donde está la trompeta y el fuego y la indignación de Dios, que no nos quiere ver allá, porque si tocan ese monte se mueren. Y la gente queriendo volver al mesianismo, queriendo volver al judaísmo, queriendo ir a cumplir cosas en su carne que no podemos. Fácil es mi yugo y ligera mi carga, hermano. Tenemos que correr a Cristo. Usted y yo tenemos que correr a Cristo cada instante de nuestra vida, hermano, cada instante, porque nos quedamos cortos. Con un solo mandamiento que se violaban los 613. Entonces, no hay un solo hombre en la tierra que no haya quebrantado los mandamientos de Dios. Vayamos a Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. O sea, todos los que tratan de guardar las cosas que les dicen en muchas iglesias que guarden en sus fuerzas, hermano, grave. Y todos los que tratan de guardar todos esos mandamientos están bajo maldición. ¿Por qué? Porque el fin, el propósito de la ley es Cristo, no más, Cristo. La ley era un maestro para llevarnos a Cristo, porque fácil es el yugo de Cristo. Y sigue diciendo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, ¿en cuántos?
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 613 mandamientos. ¿No le parece? Maldito, así lo dice la palabra. Estamos leyendo. Entonces, el monte Sinaí representa todos esos mandamientos. El monte de Sión, la nueva Jerusalén celestial, Cristo representa, hermano, el otro monte, el monte de la gracia, el monte del favor de Dios. Y para que no nos queden dudas, hermano, vayamos a Santiago, capítulo 2 y verso 10. Mire que aquí lo dice claramente. Es que la palabra de Dios es perfecta. Porque cualquiera, hermano, Pedro, Juan, Pablo, el que sea, cualquiera que guardare toda la ley, mire, toda, uy, este hombre la guardó toda, pero ofendiere en un solo puntico, dice, se hace culpable de todos. Hermano, entonces, ¿por qué vamos a ir a guardar cosas que nos dice el pastor que estemos, hermano, que no haga esto, hermano, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, ese poder lo lleva a usted a hacer las cosas con gozo, hermanos, un gozo sobrenatural, hermanos. Primero nos gozamos en ir al pecado, ahora nos gozamos en no pecar, hermano, en tratar de agradar a Dios, pero no en nuestras fuerzas, sino en ese poder del Espíritu que nos capacita para adorarlo y honrarlo con nuestra obediencia, hermanos. Entonces, qué tremendo. Paremos aquí y vamos a orar.